Buenas tardes, mi nombre es Daniel Saavedra, soy docente del curso de literatura para primer grado de secundaria. El tema que vamos a hablar ahora es sobre introducción a la literatura, especialmente sobre el lenguaje denotativo y connotativo aplicado a la literatura. Primer punto importante, es necesario saber qué cosa es literatura. Literatura proviene del latín litera, que significa escritura, letra o escritura, ¿ya? Está ligada básicamente a la cultura, a la belleza, también está ligado también a lo que viene a ser, pues, básicamente el embellecimiento de algunos versos, también de la prosa, ¿verdad? Y cabe resaltar de que toda literatura tuvo sus orígenes con ciertas representaciones, por así decir, orales, ¿ya? Y no tanto escritas como muchas veces se cree. Otro de los puntos importantes con relación a ello es que siempre la literatura va a tener una finalidad estética, ¿ya? O sea, de poder, pues, transmitir belleza a través de la escritura, por así decir. Ahora, ¿cómo se van a clasificar estos temas o estos lenguajes literarios, por así decir? Estos lenguajes literarios se van a clasificar en dos puntos importantes que vienen a ser la connotación y la denotación, ¿ya? Pero vamos a hablar primero en qué consiste o qué cosa viene a ser el lenguaje literario. Quiero resaltar que toda obra literaria siempre muestra ciertos puntos o ciertos grados de características con relación al lenguaje, ¿ya? A esos puntos o esas características les vamos a denominar lenguaje literario, ¿ya? Y es importante que resaltar de que los autores siempre van a hacer uso de la belleza, también de la originalidad de sus escritos, para poder pues captar la atención de un determinado lector, por así decir, ¿ya? Muy bien, eso es con relación a lo que viene a ser la clasificación, ¿no? Del lenguaje, ¿no? El lenguaje literario. Muy bien. Estábamos hablando hace unos instantes de qué cosa viene a ser el lenguaje connotativo y qué cosa viene a ser el lenguaje denotativo. Vamos por puntos, por partes. El lenguaje denotativo viene a ser el lenguaje literal de la palabra. Y cuando hago alusión a que viene a ser el lenguaje literal de la palabra, quiero decir de que no van a haber pues segundas interpretaciones, no va a haber un punto subjetivo con relación a ello, no se va a dar pie a lo que vienen a ser dobles sentidos, interpretaciones, no se le va a dar pie a los dobles sentidos, por así decir, ¿ya? Simplemente va a mostrar el lenguaje en toda su naturaleza. Cabe resaltar que la denotación está ligado a lo que viene a ser las palabras con investigaciones, por así decir, científicas, ¿no? Que son, por así decir, comprobadas, ¿verdad? Y que son, pues, no hay ningún tipo de alteración o interpretación con relación a esos mensajes, ¿no? No, sino que todo va a ser, pues, de forma natural, ¿no? De forma, pues, también concreta, directa, ¿ya? Sin lugar a dar, pues, dobles sentidos, dobles interpretaciones, etcétera, 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 ¿ya? Eso es con relación al lenguaje denotativo, ¿ya? Ahora hablemos del lenguaje connotativo. Este lenguaje connotativo se va a caracterizar por darle pues una significación nueva por así decir, a una determinada frase, por así decir, ¿verdad? Incorpora significados subjetivos ya a la denotación. Y cuando me refiero a que le da significados subjetivos a la denotación, quiero decir de que le da un mensaje con, por así decir, pues con una doble interpretación con relación a la palabra en su naturaleza, por así decir, ¿verdad? O sea que fácilmente puedo tomar una palabra y lo puedo poner como si fuera pues un lenguaje, ¿no? Que sea o que me transmita una doble interpretación. Por ejemplo, si yo tengo la oración siguiente, a Pedro le dolía el corazón, ahí estoy haciendo alusión a un lenguaje denotativo. Pero si yo digo, María le rompió el corazón a Pedro y lo dejó llorando, por así decir, quiero dar a entender de que no ha sido necesariamente que haya llegado María y le haya pues arrancado el corazón y lo haya matado, no, sino que me refiero a que le ha dado pues a
a Pedro pues la noticia de que quizás ya no quiera seguir una relación amorosa con él, ¿no? Y por eso Pedro al sentirse así pues ha caído quizás en llanto, en lágrima, ¿verdad? Entonces le estoy dando un sentido connotativo a la palabra. Y al darle a la palabra ese sentido, automáticamente cambio, ¿qué cosa? El significado de toda la oración, ¿verdad? Muy bien, hacemos el siguiente punto. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un punto y otro? Son las siguientes. En el lenguaje connotativo predomina la función expresiva del lenguaje. Acuérdense que la función expresiva del lenguaje hace alusión ya a los estados de ánimo de ya sea pues el autor, ¿no? O básicamente de un determinado personaje en la cual el autor está haciendo pues referencia, ¿no? Por ejemplo, también hay una famosa frase, ¿no? Con relación al lenguaje expresivo, ¿no? Más o menos así. Soy feliz a tu lado, ¿no? Estoy dando pues un término, pues, por así decir, de expresivo, ¿no? De sentimiento, ¿ya? Muy bien, ahora, otra de las principales características del lenguaje connotativo es que tiene bastante inclinación a lo que viene a ser la función poética, ¿ya? Del lenguaje, ¿ya? Tiene una inclinación a poder buscar la belleza, ¿ya? La estética, ya también está cargado por el lado de lo que viene a ser términos o elementos subjetivos, ya como se los estaba mencionando hace unos segundos atrás, con relación, por ejemplo, a la frase que decía María le rompió el corazón a Pedro, ¿no? Y que estaba haciendo alusión no a quien lo había asesinado, no, sino que le había pues roto los sentimientos, ¿no? Quizás un rompimiento amoroso, ¿no? Etcétera, una mala noticia también, ¿no? Podría ser, ¿no? Ligado a ello. Pero le estoy dando un sentido totalmente connotativo, ya subjetivo, a doble interpretación y que no es del natural, ¿no? Como se establece con relación al lenguaje denotativo. Hablando de este lenguaje denotativo, vamos a mencionar algunas diferencias también para poder concretar la información. Este lenguaje denotativo se va a caracterizar básicamente por tener una manera eficaz, concisa, coherente, natural y exacta de la palabra, ¿ya? También cabe resaltar que la información se presenta también de manera pues es concreta y se evita todo tipo de adornos y calificativos, por así decir, ¿ya? Y este lenguaje denotativo está ligado a lo que viene a ser la función representativa, ¿ya? O referencial, ¿ya? Por así decir. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, mis queridos alumnos. Tenemos elementos de la comunicación. Quiero resaltar con ello de que aquí se cumplen dos puntos importantes. Con relación a los elementos de la comunicación, para que haya o se cumpla esta regla es necesario contar con dos personas, ¿no? Que intervienen dentro de por así decir, dentro de este esquema, ¿verdad? En la cual ambos van a compartir el mismo signo, ¿ya? O si no, también van a compartir reglas semióticas comunes, ¿ya? ¿Por qué se le denomina semióticas? Porque hay una común, no, común no, porque hay una interpretación con relación a un determinado signo o símbolo, ¿no? En la cual, pues, dos personas puedan, pues, interpretar y conocer esa misma, por así decir, ese mismo lenguaje, ¿ya? Muy bien, ahora, este esquema tenemos lo siguiente. Está compuesto por un emisor y un receptor. El emisor, ¿no? Va a ser aquella persona que va a tratar de hablarnos sobre lo que viene a ser, pues, el tipo de lenguaje, ¿no? Si este lenguaje va a ser denotativo o connotativo, ¿no? Acuérdense que el lenguaje, pues, connotativo iba a estar ligado, pues, ¿a qué? A la belleza, a lo subjetivo, al doble sentido, ¿verdad? Mientras que el denotativo no va a tener un significado literal. Acuérdense, mis queridos alumnos, que cuando hago alusión al sentido literal, quiero decir de que la palabra va a estar en su estado natural, ¿no? Tal cual, concreta, concisa, ¿no? Que tiene, pues, por así decir, también, ¿no? Una validez científica, ¿ya?
Muy bien, ahora estábamos hablando de que este emisor puede o tiene la facultad de dos puntos, o embellecer el lenguaje o simplemente transmitirlo de forma pues concreta, concisa, natural, como se los estaba mencionando, como parte del lenguaje pues denotativo, ¿ya? Muy bien. Ahora, el otro punto importante con relación a este esquema es que iba a hablar o iba a hacer referencia también a lo que viene a ser este lenguaje puede ser, pues como se los estaba mencionando hace un momento, puede ser escrito en prosa o escrito pues en verso, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, profesor? ¿No? Es la siguiente. El verso viene a ser prácticamente la forma especial de poder escribir, ¿no? En la cual se puede caracterizar pues por usar pues ciertos ritmos y estos ritmos iban a estar o van a estar siempre sujetos a medidas, ¿verdad? A conteos silábicos, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿no? En cambio, en la prosa ya va a estar transmitida de forma natural, ¿no? Se va a escribir, ¿no? De forma natural, ya no está sujeto a ningún tipo de reglas, ¿no? Y va a tener, pues, por así decir, una validez también, ¿por qué no? Una validez científica en caso se requiera, ¿no? En caso se requiera. Muy bien. Y estos, a su vez, van a llegar al receptor que fácilmente puede ser el lector, ¿no? Que está pues teniendo contacto con esa obra literaria. ¿Ya, mis queridos alumnos? Muy bien. Ahora, como punto importante quiero resaltar lo siguiente, que básicamente el texto literario ya se focaliza más que todo en lo formal, ¿ya? Uno de sus puntos o sus características importantes es comunicar un determinado contenido, ¿ya? Y que este contenido pues tenga pues también cierta forma, cierta estructura, ¿ya? Y pueda pues también tener una manera de cómo poder interpretarla, ¿no? De repente, o claro, siempre relacionado a un determinado pues este texto, por así decir, o obra literaria. Así como también es importante saber con relación al texto literario, ¿no? Identificar qué recursos se está empleando, ¿no? Para poder expresar pues dicho contenido, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a dejar básicamente unos cuantos ejercicios, mis queridos alumnos, con relación a este tema, ¿ya? Y dice lo siguiente, resolver las siguientes preguntas. ¿Qué significa etimológicamente litera? Ya lo habíamos dicho, se los voy a decir por esta ocasión, que significa pues cualidad de la escritura, ¿verdad? La segunda pregunta es, indica las diferencias entre el lenguaje connotativo y denotativo, ya lo hemos visto, lo hemos tocado. ¿Qué planteó Román Jacobson? Ya, también lo hemos establecido ahí arriba. Ya, prácticamente vienen a ser las formas, las representaciones, las funciones del lenguaje, ¿no? Con relación a la literatura, claro está. Acuérdense que Román Jacobson había establecido lo que viene a ser las funciones tanto representativas, ¿verdad? ¿No? O representativas o referencial, ¿no? Así como la expresión, ¿no? O la función expresiva, por así decir, ¿no? Y que iban a estar ligadas íntimamente también con la literatura, ¿ya? Muy bien, ya les dije dos preguntas, mis queridos alumnos, así es que lo demás, por favor, lo resuelven, ¿ya? También la cuarta pregunta dice cuáles son los elementos de la comunicación literaria, también lo hemos visto, se los he explicado. ¿Qué cosa viene a ser o el significado literal? ¿Ya? ¿A cuál corresponde? También. ¿Ya? La función expresiva corresponde al lenguaje, ya también ahí. Otro de los puntos importantes que quiero decir es que cada pregunta cuenta con 5 alternativas, ya solamente una es la respuesta, ¿ya? Muy bien, acá también ya les dije, si les hablé de Román Jacobson, ya en la pregunta 9 también dicen, ¿no? La función poética pertenece a, ya saquen ustedes sus conclusiones. Bueno, mis queridos alumnos, esto ha sido una clase práctica sencilla, pero a la vez concreta, concisa, para poder comprender lo que viene a ser el lenguaje literario, así como lo que es también denotación, connotación, ¿no? El origen etimológico de la palabra literatura,
su significado, etcétera, etcétera, etcétera. Espero de que les haya servido de mucho y conmigo será hasta la siguiente clase. Y por favor no se olviden de resolver sus tareas, ¿ya? Se los estoy revisando en 4 días a partir del día de mañana, ¿ya? Muchas gracias, chao.